Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que estoy muy emocionada que podamos estar construyendo juntos este espacio de diálogo, de poder abrir conversaciones de todos esos temas que se tienen que estar hablando y no se están hablando como debería de. Entonces, estoy muy emocionada con este invitado porque antes de cámaras antes de empezar a grabar ya estábamos platicando y yo ya estaba fascinada con muchas cosas que me iba contando, que hace, que lleva a cabo y que aparte yo no había escuchado y que sobre todo pienso que se necesita impulsar más para hacer un poco de spoiler, la parte del turismo en México para personas con discapacidad. Pero bueno, no me voy a meter tanto. Esta es una breve introducción nada más de lo que vamos a hablar hoy. Nuestro invitado es una persona con discapacidad visual, se llama Fermín, y te voy a explicar rápidamente cómo hago esta primera parte de la entrevista. Estoy añadiendo que primero nos describamos físicamente, primero yo, luego el invitado o la invitada, en este caso invitado, y luego voy a pedirte que nos cuentes quién eres, en cuestión de tu esencia, quién es Fermín, qué hace que Fermín sea Fermín, ¿va? Entonces, bueno, comenzando, yo soy una persona, ya te decían también cuando nos presentaron, una persona estatura promedio de México, entonces 1,56 aproximadamente, tez blanca, cabello largo, castaño, ojos grandes cafés, boca gruesa, nariz mediana y, y bueno, creo que esas serían mis características, mis rasgos físicos principales. Y bueno, ahora sí, ¿quién es Fermín físicamente y en esencia? Ok, muchas gracias, Fermín Ponce, a sus órdenes. Pues yo soy una persona eh, también estatura promedio mexicano, 1,68. Tengo cabello delgado, negro, soy chino, poco cabello, es genético, toda la familia somos así. Me considero una persona de tez promedio, ni muy claro, bueno, es un poquito blanquito, pero que a veces como persona ciega, a veces dudo, seré como un poco trigueño, a una cosa así, le llaman. Sí, igual tengo, creo que una boca mediana, ojos negros, de pronto sí grandes, pero por mi ceguera de pronto lo cierro un poco porque tengo cierta fotofobia, o sea, me lastima la luz. Ok, Entonces de pronto por eso luego cierro los ojos más de la cuenta. ok, ok. y No es que te aburramos no, entonces. no, no, para nada. Soy de barba cerrada, solo que sí me afeito. Alguna vez intenté tener barba. Soy una persona de complexión delgada. Siempre he sido delgado, también es genético, en familia es súper delgada. Eh, y otra cosa, así como me ven, me gusto yo. Siempre soy de guayaberas, muy fresco. Creo que mi ropa refleja mi personalidad. Siempre es mi identidad, así como me ven. Siempre ando con este tipo de atuendo, me siento muy natural, muy, muy agradable. A veces soy friolento, entonces sobre la guayabera me pongo ciertos sacos que sé que no va con los cánones formales, pero así soy yo y ese soy yo. Perfecto. Y aparte, qué padre Sí, que justo digas, pues así soy yo, ¿no? Así me gusta ser, sí, disfruto ser. Y así en es. esencia, entonces, Bueno, en esencia, creo que soy una persona muy tranquila, me gusta reflexionar, siempre pongo mucha atención a las conversaciones, soy muy analítico, me gusta compararme con un felino, siempre, de hecho, me encantan los gatos, tengo una personalidad de gato, ok, así me considero yo, no soy como un perrito empalagoso, soy un gato así un poco más difícil, ese ok, soy yo. ok. Difícil en cuanto a qué sentido, en cuanto a expresarte, a abrir tu Um, corazón. Soy muy determinado en lo que hago. ¿A qué me refiero? Un gato, tú lo apapachas y Ujú. después de un tiempo te da un patadón así de déjame y se aleja, ¿no? Entonces yo soy así de tengo que trabajar, tengo claro esto, pues hasta aquí llegó nuestra conversación, ¿no? Ok, Me gusta dar el espacio necesario, el tiempo necesario, sí, pero soy muy esquemático en eso, sí soy alguien muy, muy, muy cuadrado. Un día una amiga que es psicóloga me decía, oye Fer, es que creo que ahora que te analizo, creo que nunca te has enamorado, creo que el amor es muy sistemático también para ti y eso no es amor. Y yo, ok. qué ruda eres conmigo, pero creo que tiene un poco de razón, o sea, sí, soy una persona muy racional, eso sí, lo tengo que reconocer, soy muy racional y por eso me comparaba con un gato, pues que soy como muy espontáneo, así de Ujú. ahorita sí quiero, mañana tal vez no quiera, ¿no? Ok. Así soy yo, no como el perrito que todo el tiempo quiere amor y te enseña la panza y no. Bueno, yo soy más como un perrito, la verdad. Pero así somos, o sea, justamente las personas carácter felino nos entendemos con las personas de carácter canino porque
hacemos la diferencia, ¿sabes? Ujú. Y eso está padre. O sea, yo creo que otra felina conmigo así, pues nos agarraríamos a pelear, ¿no? Bueno, así, bueno, a mí me gusta mucho hacer metáforas de la vida de uno con ese juego de palabras, ¿no? O sea, siempre soy así, estar pensando desde el comportamiento de la observación de los animales, de la naturaleza, y así me gusta ser, ¿no? Está increíble, me encanta. Y bueno, estoy fascinada porque vayamos a empezar ya este episodio, que ya lo estemos tomando porque hay muchos puntos que quiero abordar contigo, muchos temas, preguntas que te quiero hacer. Claro. Entonces vamos a empezar yo creo que por una que nos va a dar un punto de partida indispensable. Yo decía en la presentación que eres una persona con discapacidad visual, una persona ciega. ¿Cómo fue esto? ¿Naciste con ceguera? ¿La adquiriste? Te podría dar una cátedra de eso. O sea, Ok. para empezar, soy una persona que ha tenido como muchos achaques de salud, porque yo siempre me gusta presumir, ¿eh? Ok. En verdad, yo soy de sangre azul, ¿eh? Y es en serio. Pero van a ver por qué. Alguna vez leía un libro que se llama Historia de las orgías. No se vayan por la parte sexual. Historia de las orgías es un libro maravilloso que describe los defectos genéticos de las cortes griegas y romanas. Entonces, habla de los defectos físicos. En la casa Claudia, Julia Claudia, que es una de las más importantes de la élite romana, había muchos defectos físicos, porque se casaban las primas con los primos, la tía con el sobrino. ¿Por qué? Pues porque no habría que perder el linaje, porque nosotros somos superiores. Ay. Entonces, claro, pues por eso yo también soy de sangre azul. ¿Por qué? Bueno, mi historia tiene que ver, digo, lo digo con toda la ironía, ¿eh? No ok, yo ya me quedé como... No se me vayan a querer de que me siento superior, no, de ninguna manera. O sea, juego con esa sátira de sentirme sangre azul, porque yo nací en un pueblo de Puebla que se llama San Miguel Sosutla, que es un pueblo de paso que tiene que ver con la migración, como fuimos conquistados, tal cual. Entonces, en ese pueblo se funda porque se extraviaron 7 mujeres, bueno, cuenta la leyenda, 7 mujeres españolas, y después en la intervención francesa se extravían otros militares franceses. De ahí se encuentran entre europeos y se fundan el pueblo. Y se ven los rasgos físicos. O sea, yo amo la cultura mexicana, me encanta la diversidad que tenemos, pero bueno, en mi pueblo reconozco que hay cierto racismo porque tenemos rasgos físicos diferentes a los totonacas, a los nahuas que nos rodean. Y entonces, la verdad es que durante muchos años la gente de mi pueblo se casó entre sí. Entonces en mi pueblo hay mucha discapacidad en consecuencia. Ok. Por eso que digo con toda la ironía que soy de sangre azul, ¿eh? A lo mejor alguien ya vio el podcast y dijo, ya me cayó gordo está hablando ahí muy racista. No, lo digo con toda la ironía. Entonces, imagínate, me sometí a un estudio de genética molecular y resulta que mi ceguera se llama síndrome de Jalili. Este síndrome es una situación que se da en Medio Oriente. Y entonces empecé a hacer un rastreo genético e incluso de archivo de un poblado muy cercano a mi pueblo que es grande, que se llama Tepeaca, y empecé a investigar y me di cuenta que justamente somos un pueblo que se fundó por gente de paso que efectivamente se fue quedando, como lo dice la leyenda urbana del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, definitivamente mis padres eran primos hermanos, bueno, no primos hermanos, pero primos cercanos. Para que no te cuenta, yo llego al hospital de nutrición, al protocolo de genética, pues yo pertenezco a un protocolo de genética y nutrición y estoy por entrar a otro en el hospital de rehabilitación, porque tengo ese compromiso con la ciencia, me encanta además. Entonces, resulta que yo llego a genética, perdón, creo que te estoy respondiendo súper largo. No, está perfecto. Pero es interesante ver cómo entender también mi origen, ¿no? Sí, total. Como persona con discapacidad y por qué pasa todo esto en mi vida. Y aparte de persona que tiene interés por descubrir su historia, que sí. Creo que es algo impresionante que pocos le ponemos atención a saber nuestro linaje, no solo en cuanto a nombres, sino también a rasgos genéticos, enfermedades, discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y traumas, ni te digo. Bueno, yo te tengo que decir que mi discapacidad me lleva a buscar mi identidad. Y literal, o sea, con esa autodeterminación abierta de mi persona. Entonces, te decía, ay, se me fue un poco la hebra de lo que te quería decir. Estabas en un protocolo, bueno, estás en un protocolo. Estoy en los protocolos, entonces llego
me piden una foto de cada miembro de la familia nuclear, o sea, padre, madre y hermanos, entre esos yo, y me piden el acta de matrimonio de mis papás. Ok. Y ven que mi abuelo paterno, segundo apellido, Beristain. Mi abuela materna, Beristain. Mi abuela paterna, Beristain. El único que no repetía apellidos era mi abuelo materno. Entonces me dicen, en ese tiempo, ¿cuántos había en esa población? No, pues yo no sé, hacen un rastreo, ahora somos como 5.500 en ese pueblo, ¿no? Entonces me dicen, pero digo, es que mi mamá siempre ha dicho que esos Beristain son de allá porque son más negros y tienen rasgos gruesos, y que ella no, sus Beristain son de rasgos delgaditos, piel es blanca. ¿Tú crees que en una población menor en ese tiempo que hayan sido 2000, de verdad va a haber una variación? Te creo que sea de otro Beristain si viene de Sonora, ¿no? Sí. Pero en un pueblo tan chiquito. Entonces, nos damos cuenta a través del estudio genético que mis padres tenían la misma información genética y por eso yo nací con discapacidad. Ok. Entonces, yo tengo prácticamente prohibido relacionarme para tener alguna descendencia con alguien de mi pueblo. O sea, porque el gen, aunque es recesivo, o sea, a partir de este estudio genético y eso, porque me iba a casar, por eso lo hice. Ok. este, la verdad es que este estudio genético me reflejó que yo podía sí tener hijos sin heredar mi ceguera porque es recesivo, pero no con alguien de mi pueblo. Y si sí alguien de mi pueblo, tengo que hacer el estudio de genética. Bueno, ocupándome de que no nazca con discapacidad, ¿no? Y por ejemplo, esta parte que dices que es recesivo, ¿a qué te refieres? ¿A qué recesivo me refiero? A que si yo me llego a involucrar genéticamente con una chica para tener un hijo, mi gen pierde esa capacidad de ser heredable la ceguera siempre y cuando la otra persona no cuente con la misma información. Ok. Si esa persona cuenta con la misma información, se encuentran y se reproduce el mismo defecto Claro. y viene la discapacidad. Pero en este caso, el gen CMMM4, que es el que yo tengo, necesitaría que la otra persona tuviera la misma falla en el gen CMMM4. Pero la idea es no casarme con alguien del pueblo, pues. Ok. Un poco variable. Claro, y de esa manera ese gen recesivo pierde efecto. Ok. Ujú. Oye, y aquí quiero hacerte una Sí, pregunta sí, respecto a lo económico. sí, Dices que te hiciste ese estudio. sí. ¿Qué tan costoso es poder hacer un estudio de ese tipo? Sí, sí es caro, es entre 18,000 y 20,000 pesos. Ok. Sí, a mí, bueno, yo financié una parte y otra parte me la financió el Conde de Valenciana. Sí, porque o sea, vi la oportunidad y todo se acomodó en tiempos y dije, bueno, pues vamos a entrarle. Es una buena oportunidad para mis objetivos de ese momento. Ok. Que Ujú, decías que justo era esa parte de casarte. ujú. Y me encanta que lo menciones porque son esas pláticas que se tiene que tener ya más allá de lo que nos han enseñado del Sí, felices para siempre y de la boda. O sea, creo que también es hablar de, ok, pero ¿y si uno se enferma? ¿Y si uno adquiere una discapacidad? ¿Y si la familia cercana, por ejemplo, papás, hermanos de uno de nosotros adquiere una discapacidad o tiene una discapacidad, ¿no? Tener hijos, ok, no es solo tener hijos, es ser papá, ser mamá, pese a todo, ¿no? Porque puede que nazca sin ninguna discapacidad sin ninguna discapacidad, pero adquiera alguna, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces son todos este tipo de temas que se tienen que empezar a hablar ya en las parejas para hacer y crear una paternidad y maternidad más consciente, ¿no? totalmente. Que es a lo que voy entendiendo un poco que te llevó a que tú te hicieras este estudio. Así Si no, es. no te lo hubieras hecho. Sí, porque sí tenía la inquietud y ya Uh-huh. me han hecho estudios de genética, te decía, en nutrición y ahora voy a entrar a rehabilitación. ¿Por qué? Porque eh, siento que soy el eslabón, uno de los eslabones necesarios en la ciencia, porque todos los seres vivos estamos en evolución constante, siempre. Uh-huh. Y, y cuando hay ciertas fallas, que podemos llamarle discapacidades o de otras formas, es porque justamente hay una pausa en esa evolución, pero es una pausa que tiene que ver con la misma evolución. O sea, no voy a decir de ninguna manera que una discapacidad sea una involución, no, simplemente es un proceso en el que esos cambios genéticos se están adaptando a ese proceso de vivencia. Entonces, nada en la vida es perfecto, y menos la biología. O sea, las plantas tienen defectos genéticos, los animales tienen defectos genéticos, que son procesos. O sea, para llegar a las personas que somos hoy tú y yo, ¿cuántos ensayos genéticos hubo antes de nosotros? Sí, o sea, somos toda una Sí, creación
desde donde lo vean. O Así sea, es. no metiéndonos a temas religiosos forzosamente, o sea, Para viéndolo nada. incluso científicamente, Científicamente, así es. somos una creación maravillosa, o sea, sí, que me fui ahorita que estabas No, pero diciendo todo lo de los está genes. lindo lo que estás diciendo, porque complementa muy bien a lo que yo estoy planteando. O sea, Ujú, realmente es eso, somos una evolución genética constante y ascendente. Ujú. Ascendente ascendente. en el sentido de que, o sea, tan solo hablar de la inteligencia humana es un proceso ascendente a través de los millones de años. Entonces las discapacidades eh, justamente es ese proceso en el que nos está recordando la misma vida, ¿ok? No todo es perfecto como te lo han querido vender, que la vida es perfecta. No, no, o sea, no es así. O sea, eh, la verdad es que no todo se construyó en una sola noche. O sea, definitivamente las personas que vivimos con una discapacidad es parte de esa diversidad humana a la que a veces se ha querido negar la misma humanidad, ¿no? Es decir, Ujú. todos somos perfectos. Y en todo o sea, el mundo helénico, un gran culto en la belleza física, pero no todos somos iguales. Sí, totalmente. Y esa Sí. variación aparte es impresionante. Y entonces, todo esto te llevó, bueno, da a entender entonces, tú naciste con la ceguera. Yo nací con la ceguera porque además mi hermana mayor también es ciega, Ok. porque mis papás también tienen el mismo gen, solo que la génesis llama portadores sanos, o sea, significa que su genética tiene esa información, pero ellos sí ven, Y por ejemplo, si no es indiscreción, no y ninguna. si sí es, me dices que no, Ajá. me vas a contar. Tus papás, ¿qué relación tienen entre ellos? O sea, ¿son primos, dijiste, segundos, mencionaste? No, ¿O vienen cómo? siendo como primos cuartos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque empezando a checar como el árbol genealógico, se derivan de primos segundos y que fulano de tal, digo, cosas que yo me acuerdo con precisión, Ujú. pero efectivamente, o sea, cuando ellos se casan, no había una relación de familia, o sea, definitivamente no había cercanía entre las familias. O sea, no, digo, y si eso hubiera sido, también lo diría, ¿saben qué? Sí, Ajá. sí se enamoraron siendo primos, ¿no? No, pero no fue el caso, porque aunque era un pueblo chiquito de en ese tiempo unos 2.500 habitantes, tampoco es que hubiera una cercanía, ni comparten apellidos, los que Ok. comparten apellidos son los abuelos, Ajá. exactamente, pero genéticamente sí hay esa cercanía. Ok. Uh-huh. Y que ahí, o sea, te pregunto esto porque justo, pues es un poco el dicho coloquial de por ahí del norte del país, ¿no? De a la prima. ¿Se le arriba? No lo iba a decir, pero sí. Ese dicho, entonces, pues un poco romper con hablar de esos temas, ¿no? Que es lo que decíamos al inicio, o sea, hablar de que justo antes tenían mucho esa como aceptación de que entre familias se relacionaran y todo, pero esta importancia de checar la parte genética, ¿no? De, ¿tú cómo ves esta parte? O sea, tú decidiste entonces ya no tener hijos, pero con nadie. No, o sea, yo, fíjate, esto lo he dicho desde que tenía 20 años, hoy tengo Uh-huh, 42. Siempre he dicho, no está entre mis prioridades tener hijos. Uh-huh. uh-huh. Porque nunca me he visualizado, creo que yo ya traía un destino y mi destino es el activismo social súper dinámico siempre y eso me hace invertir mucho tiempo. He tenido mis relaciones amorosas, tiendo a tener relaciones duraderas, o Ok, sea, sí, pero siempre lo he dicho así, no está entre mis prioridades tener hijos, pero si me encuentro con alguien que me persuada a ello y el contexto de la relación lo da, tengo esa apertura. Uh-huh. ok. Por eso es que me hice los estudios de genética, porque esta chica, la que estuvo en su momento, me lo estaba pidiendo y yo acepté de manera consciente decir sí, pero antes me hago estos estudios. ¿Ella te estaba pidiendo tener hijos? Sí, sí, Ok. sí. ¿Y ella tenía alguna discapacidad? No, ella Ok, no tenía discapacidad. ok. Y entonces, te digamos, ¿cómo te lo dijo? Pues ella me dijo que, bueno, uno de sus sueños sí era casarse. Así de, yo me quiero casar y yo, pues órale. Al principio no muy convencido, pero dije, sí, eso está bien. Es una etapa de mi vida que a lo mejor debo de experimentar y si bien he vivido en unión libre, es momento de formalizarlo
dando un poco mi brazo a torcer en la forma en la que ella lo quería hacer, ¿no? Y dije, sí, acepto. Entonces, pero antes de eso yo me ocupé de la genética. Dije, no, pero tengo que ir a ver si mi ceguera no es heredable. Y empecé a investigar y se dio la casualidad de que en ese tiempo el conde tenía como esta invitación a investigar la génesis de los que teníamos daños en la retina, ya sea por amaurosis, por retinosis, por Stargardt, o en mi caso que también es daño en la retina, Jalili, que además soy la primer familia diagnosticada con Jalili en México. Ok. Jalili, así nada más. Así, síndrome de Jalili, okay. Jalili, latinas, Jalili. Okay. Así como Javier y Lili. Okay. ¿Qué es lo que mencionabas de por estas relaciones? Sí, por estas relaciones familiares, sí. Sí, familiares genéticamente hablando, socialmente sí eran totalmente distantes. Okay. Pero la genética va más allá de lo que podemos ver. Totalmente. Ok, y a ver, un poco entonces ya nos estamos yendo a la parte de tu adultez, de tu adultez temprana. Sí. ¿Cómo conociste a esta persona? ¿Cómo empezó la relación? Esta parte de que ella no tenía ninguna discapacidad y que justo ya llegaron a esos planes de vida juntos. Bueno, yo hice la primaria y la secundaria en institutos para niños ciegos, pero obvio ya en la prepa me integré a una educación media superior regular y de ahí como que aprendí a desvincularme de la parte de personas con discapacidad, no porque me niegue, ¿no? Yo me autodetermino totalmente con mi discapacidad, pero entiendo que somos un pequeño mundo de la discapacidad y lo mejor es siempre buscar como oportunidades académicas y de todo lo que se pueda en la sociedad en general, ¿no? Entonces, en mi trabajo, en la universidad, en un lugar de los que trabajo, conocí a alguien y entonces empezamos como esa relación, como suele ser así, siempre mis relaciones pues siempre tienen que ver con las cosas que hago. Entonces empezamos a salir, empezamos a conocernos, yo tenía como un par de años de que me había separado y se fue dando la relación y nos llegó la pandemia, sobrevivimos a la pandemia, pero bueno, ya después esta persona decidió ya no continuar en esos planes, que de alguna manera yo muy consciente, te tengo que decir que ella era más chica que yo, le llevaba yo 13, 14 años, entonces yo le dije, ella me pedía que nos casáramos en plena pandemia, y yo le dije, espera, tú tienes que conocer el mundo, porque tú te estás titulando, vas a entrar a una vida laboral, y que tal cuando entres a trabajar vas a decir, yo no quiero estar con esta persona. Pero yo apliqué la del rey Pelé, o sea, yo leí la biografía de Pelé y cuando él ya era viejo, muy viejo, digo, no tanto, yo no tanto como él, pero sí él le llevaba 14 años a ella, literal le dije, ve y conoce el mundo, o sea, porque si yo me caso ahorita contigo, no sé, y además en plena pandemia, en pleno encierro, y además con una familia muy controladora. ¿Ella? Ella, sí. Entonces, yo no podría ser, de pronto sentía que era como su escapatoria a ese control familiar. Dije, yo no quiero ser eso, mejor que ella abra esa otra puerta, se asome al mundo y si ve que el destino es conmigo, que regrese. De verdad, así de fuerte. Si es para ti, regresará. Sí, exacto. Porque yo dije, si no va a ser para mí, o sea, yo no me visualizaba teniendo una relación problemática en donde faltara conocernos y ese control al que ella estaba muy acostumbrada desde el núcleo seno familiar. Y yo siempre lo digo con tal libertad, yo migré a la Ciudad de México porque yo nací en este pueblo de Paso donde ya les di el contexto de por qué tengo discapacidad. Entonces yo siempre crecí y siempre lo digo y me encanta decirlo, no es peyorativo hacia mí, soy como un perrito callejero, o sea, que creció aquí, creció allá, aprendió de esto, aprendió del otro. Entonces, en ese sentido, pues yo hacía mucho contraste con el conservadurismo de su familia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo traía mucha escuela pues de la vida misma, o sea, no me refiero a la parte académica, sino a la parte del aprendizaje de la vida. Y entonces también yo creo que por eso me gané la admiración de su papá, de este cuate sabe muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo no me limité, o sea, yo cuando estaba en la prepa me dediqué a andar en grupos de música porque me gustaba y me permitía andar un poco en el deporte y me iba de viaje. Desde muy chico me encantó viajar, de aquí, de allá, y por eso digo, soy un perrito callejero, el cual pues no domesticas fácilmente, ¿no? Más bien tienes que aprender a negociar con quién se relaciona contigo, ¿no? O sea, la negociación, pero no la domesticación. Claro, me gusta. Sí, ¿no?
Ok, y tiene todo el sentido del mundo esto que dices de que te gustaba viajar, con lo que le dijiste a tu pareja, con lo que vamos a hablar más adelante de una de las fundaciones que creaste y que actualmente trabajas en ella, ¿no? Sí. Para darle como un poco continuidad a esta parte de la pareja. Entonces así la conociste y todo. Y finalmente, ¿qué fue lo que llevó a que no se diera la relación? Que efectivamente conoció el mundo, se enamoró de otra persona, lo cual no me parece mal. Lo que me parece mal es que no me lo quería decir y quería llevarse su doble vida. Ok. Y esto, pero bueno, yo con toda mi agudeza y observación le dije, no, me tienes que decir, o sea, de eso se trata, ¿no? Y hasta que por fin me dijo, sí, la verdad es que sí hay alguien mal. Le dije, te lo dije, ¿no? Solo lo habías negado. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues ahí muere. Entonces ella de pronto me dice, no, ¿sabes qué? No, déjame intentarlo, no, o sea, espérate, ¿qué vamos a intentar? O sea, está bien, Uh-huh. está bien. De pronto, ay, me da pena decirlo, pero porque esto sí es como más fuerte, mis amigos machistas me decían, ya ves, la hubieras embarazado desde un principio. Dije, no se trataba de eso, Uh-huh. para nada, o sea, no se trataba de procrear por procrear, o sea, se trataba de conocerse, ¿no? Y mira, la verdad es que me siento muy satisfecho de mi vida, muy feliz siempre, porque el hecho de trabajar en un contexto académico me permite no solo conocer literatura científica, social, sí, e incluso científica formal, eh, de ciencias duras, ¿no? Pero también conocer las experiencias de gente que está muy cerca del pensamiento crítico, de la analítica, también te lleva a que de algo te empapes, ¿no? De algo Uh-huh. aprendas. Entonces eso me hacía como muy consciente, ¿sabes? Ok, Y sí. entonces yo no me imaginaba teniendo una relación con ella, haciendo caso a mis consejos de mis amigos, dándonos literal de niñazos después, ¿no? Así Sí. de, no, que tú, que yo, que la pensión, que... No, más que la pensión es el control, esas cosas tan complicadas de las relaciones humanas. Entonces yo sabía que yo no quería eso, porque además, pues si se estarán dando cuenta, me están poniendo atención, tengo como una perspectiva de la vida muy libre, ¿no? Uh-huh. Y en esa libertad, por eso decía, no domesticación, sí negociación, o sea, en el sentido de negociar con quien decida estar conmigo, lo que sí, lo que no, ¿no? Con esa libertad que necesita la otra persona y que yo también necesito, ¿no? Claro. Y que necesitas y merecemos todos, ¿no? O Así sea, es. desde esa libertad poder elegir lo que queremos, con quién queremos compartir, con quién no. Y esto, más o menos, ¿en qué año fue que sucedió? Como para irle dando orden a la historia de lo Mm, que ahorita vamos a ir contando. bueno, la relación fue como del 2019 al 2022. Ok, muy reciente. Sí, sí, sí. O sea, ya digamos que dimos un salto enorme Y a los, sí, sí, pasando el 2004 que habías creado lo de una de las sí, fundaciones. sí, sí, ya Ok, brincamos toda esa parte de trabajo comunitario y eso, pero no pasa nada. ok, entonces Ujú, vámonos a ese lado, a la ujú. parte del trabajo que creaste, porque me interesa mucho también que la gente lo escuche y lo conozca. Si nos puedes compartir primero de esta primer fundación que creaste en 2004. Bueno, nosotros, digo nosotros porque es un grupo de amigos, todos con discapacidad visual, pero todos universitarios profesionistas. Estábamos egresando en 2004-2005 y todos preocupadísimos porque de pronto unos ya titulados, otros en proceso de titularse y yo apenas arrancando en los albores de mi licenciatura. Y entonces que de pronto dijimos, ¿y qué? Cuando acabemos, ¿dónde vamos a trabajar? ¿No? Si de por sí el empleo es un tema a nivel mundial, para personas con discapacidad todavía más complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, empezamos a crear una asociación civil que se llama Punto 6 y que todavía está viva, y saludo a mi amigo Juve, quien la dirige actualmente, y que ellos trabajan en Oaxaca temas de interseccionalidad entre discapacidad e indigenismo, trabajan temas muy importantes, que yo empecé a trabajar con él en 2011, 2012 y todavía 2013, capacitábamos y dábamos acercamiento a la alfabetización, al uso del bastón, del braille, a personas con discapacidad que además eran indígenas y hablantes de otras lenguas, ¿no? Entonces, de pronto enseñar estas cosas era ir los fines de semana, saliendo de la universidad, a ir a capacitar allá. Fueron años muy padres de mi vida, los recuerdo con mucha nostalgia, hasta con cierta melancolía, o sea, yo amo el viajar, la carretera, los traslados. Entonces siempre ir a la sierra, Mije, era para mí reconfortable. Entonces esos tiempos de trabajo fueron muy padres, pero llegó un momento donde la vida me cobró una factura y me empecé a cansar, me enfermé. Entonces
acompañado de esto, me estoy brincando algo que en 2008, o sea, los 4 años de haber creado Punto 6, conseguimos que el programa Letras Habladas se instaurara en la UACM y a partir de entonces nosotros tuvimos un empleo, ¿no? Un empleo en el cual nuestra función, nuestro objetivo era generar condiciones de accesibilidad educativa para estudiantes de educación superior, generar lecturas al menú, es decir, lecturas en braille o lecturas digitalizadas, y convertirnos en un centro de documentación de información necesaria para los estudiantes de licenciatura de esta y de otras universidades, ¿no? Ok. Porque la idea es, de acuerdo al Tratado de Marrakech, que también he estado metido en esos temas, es generar un material adaptado que si a mí me sirve, ¿para qué lo vas a producir en Chile? Para que, o sea, el intercambio incluso va a nivel transfronterizo, siempre y cuando se realice sin fines de lucro y con uso exclusivo de personas con discapacidad, ¿no? Para limitar esas barreras a la información. Entonces empezamos a trabajar este centro documental, el programa Letras Habladas, producción de textos accesibles, y es así como después en 2014, en 2010, la UACM, perdón, 2014, sí, claro, el 1 de mayo, muy a modo, nos da nuestra plaza a las personas que trabajábamos en este programa, ¿no? Y a partir de entonces pertenecemos al cuerpo de asesores académicos en materia de discapacidad de la UACM, ¿no? O sea, trabajar en la accesibilidad académica. Ese es nuestro objetivo. Y entonces a partir de eso, bueno, seguimos trabajando nuestras cuestiones allá adentro, pero también acá afuera, en 2015 creó la Asociación Civil Inclusión con Equidad, que es a partir de la cual hago mis actividades de sociedad civil actualmente, ¿no? O sea, la verdad es que yo quería ser abogado, quería ser músico, terminé estudiando historia, pero finalmente mi trabajo final es la gestión y la logística de actividades culturales y recreativas de personas con discapacidad. Y es algo que me llena mucho, me apasiona y que estoy como pues súper metido en eso, ¿no? Sí, que justo antes de grabar te veía como estabas moviendo, agilizando todo para que los puntos que se tenían que reforzar se reforzaran de esta organización, etcétera. Entonces, mis respetos para todo esto que estás haciendo y aparte ambas fundaciones con trabajos impresionantes. Esta parte de la primera que mencionabas, de punto 6 que ibas a esta parte de hacer accesible la parte de la alfabetización en Oaxaca. ¿Alguna experiencia que quieras contarnos que te haya como, sí, que se haya significado más para ti respecto a este proceso, barreras a las que se enfrentaron? Bueno, me imagino también que han de haber sido demasiadas, pues en todos los sentidos, ¿no? Tanto para ir la misma comunidad, esto que decías de que eran diferentes lenguas, las que se hablaban, que nos contaras un poquito más. Bueno, una de las primeras barreras a las que nos enfrentábamos en esos años era a la aceptación de la comunidad indígena de extranjeros, de forasteros, ¿no? Porque para ellos así éramos, ¿no? Entonces, de pronto tener ese acercamiento, que nos conocieran, y la ventaja es que uno de mis colegas, Juve, pues es nacido de ahí. El problema es que él salió muy chiquito en búsqueda de la educación especial. Okay. Entonces, pues ya prácticamente la comunidad lo desconocía, ¿no? Pero la verdad es que no dejó de ser un vínculo aún y con la dificultad que ello pudiera representar, Ujú. ¿sabes? Entonces fue algo muy bonito porque brincamos esas barreras y empezamos a sacar a las personas con discapacidad que estaban confinadas en sus casas a que se unieran en una colectividad, ¿no? No podemos decir que utilizamos el modelo de la RBC, pero sí ¿Cuál como es? Perdón. rehabilitación basada en la comunidad, Ujú. pero sí eh, logramos que se unieran como colectivo y como colectivo ahora sí empezar a dar cuenta de la participación de ellos como personas con discapacidad en la comunidad. Ujú. Entonces es como que aplicar el modelo social combinado con el modelo de derechos humanos. ¿Por qué? La parte del social es porque las personas con discapacidad empiezan a tener activismo social representándose a ellos mismos con su red de apoyo, que son familiares y amigos, ¿no? Es decir, pero tú ya no me tutoras, yo ya no soy el eterno paciente con discapacidad que tienes que hacer las cosas por mí, sino Ujú. estás a mi lado apoyándome y juntos generando un cambio en el impacto de la comunidad. Entonces, eso fue como mi experiencia más importante y que logramos sacar a algunas personas de, pues, de ese confinamiento, que aprendieron a ser más independientes,
a que empezaron a estudiar música, porque además en uno de estos pueblos está el Centro de Capacitación Musical Mije, el famoso SECAM, que es la banda de mayor representación de la parte oaxaqueña. Entonces había muchas personas que querían ser músicos, ¿no? Otras que aprendieron a escribir, a leer, y esto pues para seguir con sus estudios a nivel INEA, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que esta parte de llevar el conocimiento para mí fue algo muy importante, ¿sabes? O sea, fue además para mí un gran aprendizaje, o sea, no solo, que a veces uno es muy egoísta, yo les enseñé y esto, no, o sea, sí enseñé algunas cosas, claro, pero también aprendí un chorro de cosas, tan solo entender la cosmovisión de poblaciones indígenas, es bien interesante porque tienes que tener apertura para entender y ver como que qué onda con la vida de allá contrastada con las ciudades que somos súper occidentalizadas, ¿no? Ujú. Esta forma la que nos predomina, ¿no? Esta forma más individualista, más como la que conocemos, no les voy a contar, ¿no? Lo que vivimos en las ciudades, ¿no? Porque aunque yo nací en un pueblo, este pueblo está súper occidentalizado, o sea, para empezar somos súper separatistas de los pueblos que nos rodean, porque como tenemos rasgos físicos muy diferentes, pues nos sentimos diferentes, ¿no? O sea, y sí, o sea, por eso hablaba de esa irónica sangre azul, ¿eh? O sea, pero bueno, ya cuando entras a otros lugares donde son como muy diferentes y que eres como muy consciente, la verdad es que aprendes mucho de observar, de entender esas cosmovisiones de esos lugares, de esos espacios. Y pues yo me siento muy feliz de haber tenido esas experiencias, de verdad. O sea, para mí han sido cosas súper increíbles, súper maravillosas, porque han enriquecido y eso que me ven, que me oyen hoy, pues tiene que ver con esos procesos de esas etapas de aprendizaje. Yo estoy súper feliz por haber vivido eso y que eso me dio pie, me dio cimientos para seguir haciendo las otras cosas que hoy sigo haciendo. Aparte está muy fuerte esto que dices, que te tocaba incluso sacar a las personas de sus casas, porque es algo que también se tiene que ver, que hablar, o sea, no es algo que existía antes y ya no existe, sino que es algo que todavía existe, ¿no? Muchas familias que por cualquier situación, o sea, podemos encontrar por qué o razones a sus acciones muy diversas. A lo que voy, o sea, que los lleven a no llevar a escuelas, a plazas, a súper, a sus familiares con alguna condición o alguna discapacidad, porque lo vayan a ver feo, por la accesibilidad en la infraestructura, que no haya espacios adecuados para poder movilizarse, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas razones que podemos encontrar, pero hay muchas también personas que lo llevan justo desde esta parte del estigma que ha habido todo el tiempo, porque sigue habiendo respecto a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, esto que mencionas de que tú incluso ibas a sus casas y los sacabas, me imagino estarlo haciendo y también tú viviéndolo desde una persona que se sabe con una discapacidad, pero que aparte la aporta dentro de su identidad y aparte buscas hacer este impacto en que todas las demás personas logren no quedarse, digamos, calladas ni escondidas, se me hace de verdad increíble y qué experiencia, qué interesante que nos puedas compartir esto, porque de verdad, qué valioso que hayas podido acudir a estos lugares con estas familias, que hayan tenido también estas familias la apertura, ¿no? Porque también me imagino lo complejo que ha de ser que un extraño llegue y les diga, oigan, cómo han estado actuando, no es tan adecuado y todo esto, ¿no? Así es. Entonces también intentamos dar talleres de alfarería, por ejemplo, que es una actividad cotidiana de ellos. Y nosotros no éramos alfareros, pero fuimos aquí a la Escuela de Bellas Artes, donde está la Escuela de justamente Artes. Y entonces llevamos a maestros alfareros aquí de Ciudad de México, ¿no? Ok. Y entonces fue muy bonito porque fue enseñarles lo que ellos ya sabían por tradición, pero ahora enseñarles un poquito de una manera más sistemática. Llevamos los tornos y los mandamos a hacer. O sea, yo algo que me reconozco, no soy alguien que haya hecho una maestría, un doctorado, me quedé con la licenciatura, pero siempre he tenido como esa super locura, o sea, esa creatividad de, a ver,
si alguien me dice, ¿cómo diseñaríamos un torno en el que las personas con discapacidad pudieran trabajarlo, se sentaran? Entonces yo empiezo, o sea, tengo esa, pues sí, esa locura, ¿no? Me encanta jugar con esa palabra porque tengo como la idea de decir, pues va, no existe, pero vamos a ver cómo le hacemos. Ujú. Sí. Qué increíble. Oye, y todo esto que viviste, dices que te llevó a que te enfermaras. ¿No fue algo grave o sí? Bueno, un poco grave sí, porque me saturé de trabajo. Ujú. Yo por genética, o sea, el síndrome de Jalili, cuando hablamos de que algo es un síndrome, significa que no solo, en mi caso, no solo tengo dañada la parte visual, sino el síndrome también me hace llevar otras condiciones, características físicas, que es como debilidad en los dientes. Y también eso significa que el gen CNMM4 tiene otras variaciones que implican otras fragilidades inmunes. Entonces, tengo unos problemas de inmunidad, que eso me llevó a desarrollar una trombosis. Ok. Entonces, de pronto fue cuando me dije, párale a tu carro, pero sí Ujú, me detuve un poco, pero bueno, siempre como en esa supervisión médica, ujú. siempre todavía llevando esa vida totalmente normal, ¿no? O sea, sigo haciendo eventos, sigo moviéndome, tengo mi trabajo en la universidad, este, pero todo también desde la C, entonces, siempre viajando, siempre haciendo cosas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor lo que sí aprendí es a que tengo que descansar más, a que tengo que relajarme más y darme mi espacio, y es por eso que te contaba que regresé a la batería, regresé al ajedrez de mis tiempos universitarios, y eso me da como esa relajación que todo ser humano necesita, ¿no? 100%. Sí, También ese tiempo de ocio, ¿no? sí. De hacer actividades recreativas, como tú lo comentas, esta parte del ajedrez, ¿no? Me decías que también dabas clases. Sí, bueno, yo fui una de las personas que inició a involucrarse en el ajedrez en los años 2000, 2003. Y una persona ciega que me enseñó, yo después le enseñé a otras personas ciegas y después presioné socialmente hablando a que la mi biblioteca en México, teniendo una amplia tradición de enseñar ajedrez a personas sin discapacidad, porque ahora no lo hacía para personas con discapacidad. Porque una cosa es que yo lo hubiera hecho por motu propio, pero otra cosa es que la biblioteca institucionalizara estas clases dirigidas específicamente a personas con discapacidad. ¿Y cómo fue? ¿Qué retos tuvieron? ¿Qué adecuaciones son las que tuviste que llevar a cabo? Bueno, enseñarles cómo se adecúan los tableros de ajedrez para personas ciegas, y de ahí en fuera, pues darle como un poco de orientación didáctica a la persona que llevaba años dando clases de ajedrez a cualquier persona sin discapacidad, pero ahora solo darle como la didáctica de cómo le iba a enseñar a las personas con discapacidad, que no era nada difícil, o sea, Ujú. prácticamente solo enseñar y perfeccionar los procesos comunicativos, porque en sí, ¿cómo le explicas a alguien que ve o a alguien que no ve? El lenguaje, las coordenadas son las mismas. Entonces Ok. no le ibas a enseñar el hilo negro, más bien solo la metodología de comunicación asertiva. Y eso era todo. ¿Cómo es esta metodología? Bueno, esta metodología tiene que ver con el hecho de que yo le decía a la instructora, ok, ¿tú cómo le dices a una persona que ve? Si voy a mover el peón de tal casilla, pues tú le dices las coordenadas, ¿no? Lo mismo le vas a decir a una persona ciega, cuáles son las coordenadas, pero antes a la persona ciega le vas a hacer tocar un tablero y a través de las manos le vas a decir, esta es la coordenada uno, ¿no? O sea, donde está A1, pensando en la referencia de las piezas blancas, en A1 pues está la torre flanco de dama, ¿no? Ujú. eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Pensando en referencia a las piezas blancas, etcétera. Entonces, solo que tú, a alguien que ves, agarras un pizarrón y le vas señalando, esta casilla es tal, esta casilla es otra, bla, 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 este es el peón, pero todo lo estás manejando desde la visual y dices, este es, cuando a lo mejor una persona ciega le será de primero, aquí está un tablero, tócalo, reconócelo. Entonces la persona ciega empieza a ver, ok, ¿por qué hay unas que están más hundidas? ¿Por qué unas tienen alto relieve? ¿Por qué otras bajo? Porque las que tienen alto relieve representan a las negras, las que tienen bajo relieve representan a las blancas. ¿Sí me explico? O sea, Ok. para que una persona ciega sepa la diferencia entre lo negro y lo blanco, que así se llaman las casillas negras, las casillas blancas, pues tiene que tener una diferencia perceptible al tacto. Entonces, el color no se percibe eh, con el tacto, ¿no? Bueno, hay por ahí teorías que dicen que si practicas meditación a grados ya superiores, lo logras. No es mi caso. Yo aún no lo he logrado. Yo creo que el 99% de mortales con discapacidad visual no lo hemos logrado. Habrá quien que sí, pero bueno,
el punto es esa forma, enseñarles cómo las personas ciegas aprenden, porque el canal visual está cerrado, entonces hay que buscar el canal comunicativo a través de los procesos kinestésicos que implica llevar a cabo el uso de los demás sentidos en sustitución del que falta. Entonces, en ese sentido, pues déjalo que toque. Obviamente, las personas ciegas para aprender ciertas cosas tienen que tocar. Y eso no significa que a todo mundo tenga uno que andar toqueteando, o sea, porque también hay que romper ese mito. ¿A poco cuando yo llegué luego te dije, a ver, déjame conocerte? No. Esto que mencionas de que no van por el mundo tocando todas las personas ciegas, ¿no? Que también es como uno de los mitos que se pudiera llegar a